Saludos, que Dios les esté bendiciendo mucho en Cristo Jesús, Señor. Estaba meditando en la Biblia sobre algunos personajes bíblicos que no siempre se habla o que se habla de manera secundaria, no se le, no se le da un tratamiento directo en ocasiones. Y este personaje que hoy quiero hablarles a ustedes es el personaje de Judas Iscariote, el personaje que realmente traicionó a Jesucristo. Este personaje que traicionó a Jesucristo. Y quiero hacerlo desde la perspectiva de cómo Jesucristo se enfocó en este personaje. Eh, Saben que al vivir en este mundo de pecado y en este mundo de maldad, estamos rodeados muchas veces de personajes como Judas, que están dispuestos a por 30 monedas de plata o tal vez menos, traicionarnos a nosotros y que por culpa de esa persona perdemos el trabajo, nos hacen daño a la familia, nos hacen daño en nuestra alma. En fin, personajes como Judas nos los encontramos constantemente. Es que yo estoy completamente convencido de que estamos más rodeados de Judas que de Pedro o de Pablo o de Cristo en cuanto a los personajes que conviven con nosotros en este mundo. Si usted pertenece a un centro laboral, observe para que vea si en un centro, en un vecindario, en cualquier lugar, son más las personas que reaccionan como Judas que las que reaccionan como Pedro, las que reaccionan como Pablo. Los que hemos decidido seguir a Cristo y eh, imitar a Cristo, somos los menos, son los más, los Judas. Y por eso quiero reflexionar mucho en este personaje de Judas y tratando de que el tiempo me alcance para él. Entonces, por ejemplo, no puedo abarcar todos los versículos bíblicos que se hablan de Judas, pero he escogido unos pocos. Primero, en Mateo 26, 21, el Señor Jesús dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, había un conocimiento en Jesús de que Judas lo iba a entregar. Hay un conocimiento en Jesús eh, de que, y cuando seguimos un poquito más adelante, ahí vemos que Jesús sigue conversando con ellos y Judas le dice, soy yo maestro, y el Señor le dice, tú lo has dicho. ¿Mm? Entonces, en la omnisciencia de Dios, Él conoce todo y Él conoce perfectamente que lo iban a entregar y quién lo iba a entregar. Ahora, ¿dónde está el fundamento de lo que yo les quiero hablar hoy? ¿Cuál es mi pretensión? ¿Qué intento decirles a ustedes? No exactamente la naturaleza de Judas como traidor, sino la naturaleza de Cristo como perdonador, como el Dios que está perdonando antes de que Judas cometa el error. Si al final Judas es salvo o no, eso se lo voy a dejar a usted para que usted lo analice. Pero lo cierto es que la reacción de Cristo con respecto a Judas es un modelo a seguir para nosotros tratar con la cantidad de Judas que nos rodea. Y lo primero que vamos a ver en ese versículo o en ese capítulo 26 es que después que Jesús reconoce que alguien lo va a entregar, después que Jesús identifica a Judas como que es el que lo va a entregar, acto seguido,
en ese capítulo 26, el Señor Jesús hace algo que nosotros nunca hubiéramos hecho. ¿Qué hizo? Instauró la Santa Cena. Si nosotros tenemos en nuestro grupo una persona que nosotros sabemos que es de esta categoría traidora, de esta categoría pecadora, tal vez lo primero que hacemos con esa persona es prohibirle que consuma la Santa Cena. No, tú no puedes, porque es necesario para la Santa Cena cierta pureza, cierto arrepentimiento. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, ya tú pactaste, has pactado con los sacerdotes, o vas a pactar con los sacerdotes. Tienes en tu corazón la traición ya. Ya tú tienes en tu corazón la traición. Y nosotros estuviéramos juzgando rápidamente al traidor y rápidamente estuviéramos disciplinándolo o sancionándolo o tal vez hasta expulsándolo de la iglesia. Pero eso no fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo participó con él en la Santa Cena. ¿Pero qué más hizo Jesucristo con Judas? Le lavó los pies. Hermano querido, cuando alguien nos traiciona, nos está traicionando, nos quiere traicionar, nosotros identificamos en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos información de esa persona que nos está traicionando, nos quiere traicionar. Nosotros muy pocas veces hacemos actos de piedad o de misericordia con esa persona. Y he aquí la dimensión del cristianismo que yo les estoy transmitiendo hoy. El Señor Jesús nos ha dicho a nosotros pagar bien por mal, orar por los enemigos, hacer el bien, no hagáis el mal. El que te pide, dale. Camina, si te piden caminar una milla, camina dos. Y el Señor nos ha dado un grupo de lecciones tremendas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a los Judas que nos rodean, nos es difícil cumplir con todo esto, con lo que el Señor nos ha dicho. Y el Señor lo modeló con Judas. El Señor comió del mismo plato con Judas. El Señor comió la Santa Cena con Judas. El Señor le lavó los pies a Judas. Pero cuando Judas estaba protestando porque le habían echado el balazo de perfume, él era el tesorero, pero él no le interesaba el perfume, él lo que quería que echaran el dinero en la bolsa, porque él era el que tenía la bolsa y él sustraía de allí. El Señor lo sabía, pero nunca lo quitó de ese cargo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si a ti te dicen en tu iglesia el tesorero está robando? No voy a diezmar más, porque el tesorero está robando. Y si eres el pastor, ¿qué harías? Vamos a sustituir a ese tesorero rápido. Es lo que. Sí, está bien, todo eso está bien, me lo argumentarías, hay que quitarlo por esto, pero Jesús no lo hizo. ¿Por qué? No le preguntemos por qué. Pero Jesús no lo hizo. Se mantuvo allí Judas con la bolsa. Se mantuvo allí Judas comiendo con el Señor en el mismo plato. Se mantuvo Judas como miembro de los 12. Y si nosotros seguimos analizando, cuando Judas viene a entregar a Jesús, que lo entrega con un beso, aquí en Mateo, en el capítulo 26, el Señor lo mira y le dice, amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesús lo pone a reflexionar, ¿a qué vienes? ¿A qué viene un traidor a ti? A traicionar. ¿A qué viene un mentiroso a ti? A mentir.
¿A qué viene un asesino a ti? A asesinar. Y Judas vino a traicionar a Jesús. Pero hay un dato, si nosotros preguntamos por qué, escudriñamos las escrituras aquí mismo en el capítulo 26 y el versículo 56 de este capítulo 26 de Mateo nos da un dato que nosotros pudiéramos definir exactamente el por qué el Señor dejó a Judas que avanzara, hiciera todo lo que estaba haciendo y que lo traicionara y lo dejó sin ni siquiera llamarle la atención. Y fue en el versículo 56 cuando dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. El Señor Jesús estaba esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Cuando nosotros estamos conscientes que Dios tiene el dominio de todo y de todos, cuando nosotros hemos llegado a la convicción de fe que nuestros cabellos están todos contados, que no cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo sepa, cuando nosotros estamos conscientes de que estamos dentro de la justicia de Dios, que hemos despachado todos los asuntos con Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ya Cristo tiene nuestros pecados en sus manos y nadie nos puede condenar por esos pecados porque ya Cristo lo tiene, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esa conciencia tranquila, a nosotros no nos interesa nada más porque sabemos que Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si existe algún Judas alrededor tuyo, no converses con él, porque el Señor Jesús no le pidió cuentas a Judas. ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de que Judas lo traicionara? Fue y oró en el Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? Puso sus cuentas claras con Dios. Porque al final es Dios el que va a tomar el control, el que va a decidir, el que va a quitar o el que va a poner. Hermanos queridos, ¿sabes qué pasa? Que a veces tú piensas que los Judas que hay alrededor tuyo tienen algún poder sobre ti. Y los Judas que están alrededor tuyo no tienen ningún poder sobre ti. Quien tiene poder sobre ti es el Dios al quien tú le debes entregar tu corazón o ya se lo entregaste. Y si tú ajustas tus cuentas en tu hexemanía, en tu corazón, con ese Dios, le vas a quitar todo el poder a los Judas. Ah, ¿qué ocurrió? ¿Judas logró traicionar a Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque se lo permitió. ¿Algún Judas te va a traicionar a ti? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo va a permitir. Pero aún así eso no quiere decir que tú has perdido la batalla. No quiere decir que ese es el fin del mundo. Porque la muerte de Cristo no fue el fin del mundo. Porque después de la muerte vino la resurrección al tercer día. Y cuando tú confíes en Dios y mueras en Cristo, vas a tener la resurrección al tercer día. Tú vas a ver cómo Dios te exalta. El Señor nos dijo, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Vas a ver la exaltación, no que te das tú mismo cuando estás luchando contra el injusto, sino vas a ver la victoria que te da Dios a ti, a pesar de que el injusto hizo todo lo que quería hacer. Dios quiere que tú te muevas en un ambiente de paz, no disputas, no entres en pleitos. Deja que Dios gobierne tu vida. Pero bueno, ¿cómo terminó Judas?
bueno, allí en el mismo capítulo 26 no, ya en el 27 de Mateo, en el versículo 5 dice que Judas arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. ¿Cómo sufre muerte una persona que se ahorca? Yo quiero que tú me digas, ¿cómo, cómo es que se produce la muerte? ¿Cómo termina con su vida? Se amarra algo del cuello y se deja colgar. Y es su propio peso el que aprieta la soga y es su propio peso el que hace la acción que hace terminar con su respiración y con su vida. Mira, hermano, eso mismo le va a pasar al Judas que está alrededor tuyo y alrededor mío y alrededor de todos. Ese Judas va a morir por el propio peso de su traición, por el propio peso del pecado que abunda en él. Mantente tú en una posición de paz y de tranquilidad delante de Dios. Dios tiene el control, mi hermano. Este es el mensaje que te quiero dar. Tus armas no son carnales. Tú no debes luchar con las mismas armas que tiene el Judas. Ese Judas no quiere que tú tengas paz. Ese Judas no tiene paz. Por eso quiere contagiarte con toda la perturbación que tiene en su mente. Ese Judas no tiene tranquilidad. Por eso quiere perturbar tu tranquilidad. Pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes que mantener tu posición en Dios, en paz, en tranquilidad, haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien, nunca el mal, no con ira, sino con gozo. Y Dios te va a dar la victoria en su momento. No vayas a pensar que porque el Judas obtuvo las 30 piezas de plata, porque el Judas logró entregar a Jesucristo, Judas venció. Llega el momento en que vas a ver a Judas perder por el peso de lo que hay en él. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué hay en ti? Si lo que hay en ti es el Espíritu Santo, si me estás escuchando hoy del Espíritu Santo, yo te digo, el Señor nos ha llamado a la victoria sobre los Judas, pero dependiendo de Dios. Que el Señor te bendiga mucho en este día. Quiero orar por ti y quiero orar también para que tú imites a Cristo, no peleando con Judas, con las armas de Judas, sino peleando con Judas con las armas de Cristo, predicando el evangelio de la salvación a los Judas. Y si este Judas no acepta, rechaza a Cristo, entonces siempre te va a traicionar, pero siempre tú vas a triunfar a pesar de la traición. Y el final de ese Judas va a ser el propio peso de su extravío, el propio peso de su maldad, quien lo castigue. Oremos, hermanos queridos. Señor Dios Todopoderoso, las personas que están escuchando esto, las personas que están viendo esto, yo los pongo en tus manos. Para que tú, Dios mío eterno, estés llevando salvación, estés llevando santificación, estés llevando fe, estés llevando convicción al corazón de mis hermanos. Y si están enfrentando batallas contra algún Judas, tú los capacites para la victoria, pero para la victoria en Cristo, Señor. Que imiten a Cristo, que se transformen en Cristo, que prediquen a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en otro programa, en otro video, aquí en este canal. Que el Señor les bendiga mucho.